Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por conectarse y por estar aquí acompañándonos una vez más en nuestra campaña contra la ignorancia. Quiero preguntar, déjenme revisar los comentarios, si se escucha bien. Es que tengo como 3 dispositivos encendidos. ¿Sí se escucha bien? Bueno, si no se escucha, por ahí me pueden escribir. Pues muchísimas gracias a todas las personas. Sí, ya me están confirmando. Saludos por ahí, Jess, Edith, Sonia, Estefanía Leonarda, Sami, muchísimas gracias por conectarse. Rocío, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Abelín Uribe. Y bueno, pues muchísimas gracias, no solamente por estar aquí, sino por todas las veces que nos hacen el favor de acompañarnos en esta campaña que iniciamos ya hace algunos años, que es la campaña contra la ignorancia, que de alguna forma pues es nuestro servicio social, la pequeña contribución que hacemos a la sociedad para poder llevar algo de información que pueda ser de apoyo o de ayuda, ¿no? A aquella persona pues que lo necesite. Iniciamos esta campaña en Ensenada, justo poco después de iniciar también el proyecto de Casa Body, lo que es la Casa de Medio Camino allá en Ensenada. Y bueno, pues ahorita ya tenemos 3 años, cumplimos 3 años por acá en San Miguel de Allende en octubre, y con este formato de las conferencias virtuales tenemos ya un poco más de 2 años, si no me equivoco, y el otro día estábamos revisando ahí con el equipo y con Diego precisamente, y ya vamos, me parece que hacen falta un par de conferencias para llegar a la conferencia número 50, que si bien a lo mejor no es un número muy grande, pero bueno, 50 conferencias distribuidas cada 14 días, cada 2 semanas, pues consideramos que ya ahí va, ¿no? Caminando este proyecto de poder transmitir algo de información como a nosotros, pues, se nos compartió en su momento, ¿no? Y bueno, dando un poco de tiempo para que se conectaran más personas. El día de hoy vamos a hablar de la borrachera seca, ¿no? En lo personal, es un tema que me gusta, es un tema que, más que gustarme, creo que es un tema que me fascina y es un tema que me encanta, principalmente por el impacto que tuvo este libro en mi vida, ¿no? El tema de la borrachera seca. Yo leí el libro por allá del 2009, recuerdo, tenía apenas algunos 3 años de proceso, estaba en un periodo evidentemente de abstinencia. Y recuerdo que este libro llegó a mis manos porque en la institución en la que yo trabajaba, los pacientes los llevábamos a atención psiquiátrica a la Ciudad de México. Y bueno, era precisamente con el autor del libro, ¿no? El doctor José Antonio Elizondo. Y curiosamente, pues él me facilitó un libro y yo la verdad es que desconocía no solamente de la borrachera seca, sino a pesar de que tenía 3 años en abstinencia, pues ignoraba muchísima información en cuanto a la recuperación, ¿no? Probablemente tenía una idea muy clara de lo que era la adicción y de mi propio testimonio, sin embargo, pues hay muchísima información que todavía está ahí y que buscamos de alguna forma aprenderla y compartirla. Y bueno, en aquel entonces, pues yo realmente iba iniciando en este proceso, había estudiado un diplomado de consejería en la Ciudad de México y bueno, al llegar este libro a mis manos, yo me acuerdo que pues fue un antes y un después de mi proceso en recuperación, ¿no? Yo recuerdo que en alguno de los enunciados o de los párrafos de este libro hablaba de la mediocridad, ¿no? De los procesos de recuperación mediocres y hacía una distinción muy clara entre las personas que dejan de beber y aquellas que están en un proceso de recuperación. Entonces yo recuerdo que en ese entonces, a pesar de tener 3 años, pues venía arrastrando muchísimas actitudes, pensamientos, formas de vida,
que pues no eran sanas y que evidentemente estaban obstaculizando mi desarrollo espiritual, ¿no? Y muchos otros conceptos que la verdad me encantaron y que desde entonces yo decidí estudiar más a profundidad este libro y pues verdaderamente que le tengo mucho cariño al tema porque pues hubo un cambio significativo en mi vida, ¿no? Y lo tengo bien identificado ese momento cuando empecé a leer, me empecé a dar cuenta y dije, si no hago cambios en la forma de vida que llevo, pues lo que va a suceder es que yo voy a volver a consumir. A pesar de estar plenamente comprometido con un proceso de recuperación, a pesar de haber trabajado ya en diferentes instituciones, de estar estudiando, de estarme capacitando, más allá de eso entendí pues que necesitaba haber un verdadero cambio profundo en la forma en la que yo estaba interpretando la vida y la forma en la que me estaba conduciendo en la misma, ¿no? Entonces, pues bueno, les quería compartir esto para pues tenerlos informados sobre la importancia de este tema para mí y para nosotros también como institución, porque, bueno, vienen algunos conceptos y algunos términos tan fácil de digerir que nosotros también los utilizamos con nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, el término o el concepto borrachera seca, pues Bill W., por allá de los años 1954, él acuña este término al enviar una carta donde habla de que él era el campeón de las borracheras secas, ¿no? Él describe. Y él describe ese estado como un estado de muchas depresiones, o sea, él identificaba que en el momento en que el alcohólico o el adicto, bueno, en aquel caso era el alcoholismo, deja de beber, pues algo surge en él, ¿verdad? Hay una sensación de malestar, hay un vacío evidente, hay una tendencia a la tristeza, a la depresión, surgen muchísimos síntomas que él, pues en aquel entonces desconocía, ¿no? Y que gracias a este descubrimiento y del programa, de los pasos y de los conceptos, pues hubo mucho más profesionales de la salud que retomaron todos estos estudios y que profundizaron un poco más y pues hoy es toda la información que tenemos, ¿no? Entonces, el término borrachera seca, una vez que es mencionado por Bill W., el autor de José Antonio Elizondo, por allá de 1984, y también en AA se continúa utilizando, él desarrolló un escrito donde hablaba de los diferentes síntomas de la borrachera seca, ¿no? Entonces, el verdadero concepto o el verdadero nombre que se empleó fue el síndrome de la borrachera seca, ¿no? Y entiéndase síndrome como el conjunto de síntomas que manifiesta algún estado o alguna enfermedad, ¿no? Entonces, en aquel entonces, por allá de 1984, 80 y algo, se desarrollaron 8 síntomas de la borrachera seca. Y ya fue hasta el 2002, me parece, que fue cuando de 8 síntomas se extendieron a 12 síntomas. Entonces, no solamente, no significa que hayan surgido 4 síntomas más, sino que esos 8 síntomas de un inicio lo que hicieron fue, pues, de alguna forma dividirlos para poder tener una descripción o un desarrollo mucho más amplio y mucho más sencillo para todos aquellos adictos en recuperación, ¿no? Que finalmente, pues, tanto profesionales de la salud como adictos o alcohólicos en recuperación, pues, está destinado o dirigido, ¿no? Este libro, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez que se inician estos o que se extienden estos 12 síntomas, se decide que sean 12, pues porque el 12 para las personas que estamos en recuperación, pues es un número significativo, ¿no? Los 12 pasos, las 12 tradiciones, las 12 cosas que no hace AA, los 12 síntomas de la borrachera seca. Entonces, pues fue mucho más sencillo. Las 12 promesas, que justo fue, me parece que la conferencia, si no fue pasada, fue antepasada que dio Diego, y el 12, pues termina siendo, o sigue siendo para nosotros un número importante, ¿no?
Entonces, mencionamos síndrome, decía yo al principio, que quiere decir que es un conjunto de síntomas que dan un malestar y estado de insatisfacción del alcohólico cuando no está bebiendo, lo que implica una condición de anormalidad psicológica. Seca significa que el alcohólico, pues evidentemente no está consumiendo, ¿no? Entonces, el síndrome de la borrachera seca. Primero, describimos borrachera como este estado de intoxicación que vive el alcohólico por consumo del alcohol, ¿no? Y cuando nos referimos a seca, el síndrome de la borrachera seca, pues hablamos de este mismo estado de intoxicación, ¿no? Que es un estado mental de intoxicación, pero que no está presente el alcohol. Entonces, algunas personas, yo creo que es un concepto que ha sido muy estudiado, que ha sido muy compartido, yo me lo encuentro por todos lados y creo que es pues realmente un concepto que ha ayudado a muchos adictos y a muchos alcohólicos en recuperación pues a salir adelante, ¿no? Entonces, justamente la semana pasada, el día viernes, estaba yo en una capacitación del gobierno y hablaba una persona que venía de León, utilizó el término borrachera seca, ¿no? Y se me hizo curioso porque a pesar de que que es tan conocido y que ha sido tan mencionado, hay personas que aún no tienen muy claro lo que es la borrachera seca, ¿no? O a qué nos referimos cuando hablamos de borrachera seca. Y precisamente esta persona se refería a la borrachera seca como algún periodo de abstinencia o un síndrome de supresión o un síndrome de abstinencia, ¿no? Lo que conocemos coloquialmente como la cruda. Entonces, hay personas que aún creen que la borrachera seca, pues es eso, ¿no? Es este estado de abstinencia que genera una serie de síntomas físicos, ¿no? Lo que conocemos como cruda, y bueno, pues es este malestar que normalmente no podemos sobrellevar y que pues recurrimos nuevamente a las sustancias para mitigar o para evitar o para evadir pues todos estos síntomas que se presentan cuando paramos el consumo, ¿no? Y entonces, de alguna forma, pues sí, es algo muy similar, pero realmente no se refiere a cuando paramos de beber o a esta cruda, ¿no? Si se nos refiere a nivel psíquico, a nivel psicológico, a nivel mental, todo esto que surge una vez que el alcohólico o el adicto o el jugador o el comedor para su conducta o deja de consumir su sustancia de impacto, ¿no? Entonces, el síndrome de la borrachera seca es básicamente a lo que se refiere, ¿no? Es esta persona que deja de consumir, que deja de actuar, pero que continúa con este mismo estado de intoxicación mental, ¿no? De una manera muy sencilla, la borrachera seca es aquella persona que no bebe, que no consume, pero que se comporta de la misma forma como si estuviera intoxicado, como si estuviera consumiendo, con esta ingobernabilidad emocional, esta ingobernabilidad mental evidente que no le permite desarrollarse de manera óptima, que no le permite alcanzar un estado de espiritualidad, de sobriedad, de progreso, y que como consecuencia, pues lo que genera es una reincidencia en el consumo de la sustancia de impacto o en el comportamiento, ¿no? Entonces, el autor, José Antonio, él describe, y en alguna otra conferencia también platiqué sobre el cuento del dragón de las dos cabezas, porque es una forma de describir la enfermedad de la adicción, ¿no? Muy sencilla, que nos puede ayudar a entender lo que es la borrachera seca y también pues un concepto muy básico como lo que es la enfermedad de la adicción, ¿no? Y él menciona en este cuento que en algún tiempo muy lejano, en algún lugar muy lejano, había una princesa, que esta princesa estaba prisionera en un castillo, y este castillo pues estaba custodiado por un dragón, ¿no? Es un dragón de dos cabezas. Y que había muchos aventureros, ¿verdad? Muchos valientes y muchos príncipes que habían intentado rescatar a esta princesa, pero pues evidentemente no habían tenido éxito y muchos de ellos habían muerto. Otros están mencioné el libro, prisioneros en las mazmorras, y algunos otros pues habían sufrido heridas que no les permitían vivir cómodos o felices, ¿no?
Entonces, existe este valiente príncipe que decide rescatar a la princesa, ¿no? Abordar esta misión. Este príncipe se arma con pues, diferentes espadas de diferentes tamaños, con una armadura importante para protegerse, un caballo fuerte, veloz, ¿no? Rápido, para poder ir a luchar contra el dragón. Y dijo el príncipe, ¿no? Que ya había tenido muchas batallas y que era un príncipe pues con una confianza en sí mismo importante. Y dijo, muy sencillo, voy, mato al dragón, entro al castillo, rescato a la princesa y me caso con ella y soy feliz, ¿no? Entonces, cuando llega este príncipe a luchar con el dragón, pues se da cuenta que el dragón tiene dos cabezas y empiezan pues la batalla, ¿no? El dragón lanza sus llamaradas, el príncipe está ahí evitándolas y de alguna forma el príncipe logra dar un espadazo y cortar una de las cabezas del dragón, ¿no? Entonces, al cortar una de las cabezas, este príncipe pierde su espada y, bueno, decide abandonar la batalla y lo ve muy simple y dice, bueno, el dragón ya no tiene una cabeza, voy, consigo otra espada más grande, regreso, le corto la otra cabeza al dragón y, bueno, rescato a la princesa y colorín colorado, ¿no? Este cuento se ha acabado. Pero para la sorpresa del príncipe, cuando él regresa al castillo, pues se da cuenta que el dragón de las dos cabezas nuevamente tiene dos cabezas, ¿no? La cabeza que le había cortado está otra vez ahí, ¿no? Este dragón tenía la capacidad de regenerar la cabeza, ¿no? Entonces, por supuesto que ante esta sorpresa, pues decide dar unos pasos para atrás, va al pueblo, recurre a los sabios del pueblo, ¿no? Aquellas personas con experiencia y les pregunta de qué manera puede vencer al dragón. Y estos le comentan que, bueno, pues que justamente, ¿no? El dragón tiene esta capacidad de regenerar la cabeza y que para matarlo había que cortarle las dos cabezas de un solo tajo, ¿no? Entonces el príncipe se arma nuevamente con unas espadas, regresa al castillo, empieza a pelear con el dragón, de alguna forma lanza una espada y se le clava en la cola y el dragón al momento de voltear, ¿no? a quitarse la espada que tenía clavada en la cola, pues el príncipe le da con una espada grande, larga y afilada, le da un espadazo y logra cortar esas dos cabezas, ¿no? El dragón cae muerto, el príncipe gana la batalla, entra al castillo, rescata a la princesa y fueron felices por siempre, ¿no? Y es un cuento muy simple, muy sencillo, pero que cuando podemos describir cada uno de los símbolos de este cuento nos ayuda muchísimo a entender cómo funciona la enfermedad de la adicción, ¿no? Y que tiene una relación directa con la borrachera seca, que bueno, más a continuación vamos a hablar de todos los síntomas, ¿no? Y las manifestaciones. Entonces, este dragón, el príncipe evidentemente pues es el alcohólico, el adicto que se quiere recuperar, ¿no? Que cree y que puede hacerlo y está dispuesto a hacer lo que le corresponde, ¿no? El dragón, que tiene esta dualidad, que tiene estas dos cabezas, pues representa la enfermedad de la adicción. Una de las cabezas representa su parte activa, física, el consumo de sustancias, el comportamiento, la actitud, es esta parte del consumo. La otra cabeza del dragón es la parte que no se puede ver, ¿no? Es esta parte neurótica que padece esta enfermedad. Entonces, lo describe de esta forma, pues, ¿no? La enfermedad de la adicción es consumir y además es esta neurosis que algunos o la mayoría de nosotros pues tenemos desde antes incluso de que se presentaran el consumo de sustancias, ¿no? Entonces está el castillo que representa la sobriedad y está la princesa que representa la felicidad, ¿no? Entonces es importante hablar de sobriedad y hablar de felicidad porque lo que buscamos nosotros o los adictos en recuperación, pues es no solamente lograr un equilibrio en nuestras vidas y encontrar la sobriedad, ¿no? Sino lo que buscamos pues es ser felices realmente, ¿no? Entonces, pero para ser felices primero hay que alcanzar la sobriedad. Entonces, en el cuento menciona que
bueno, en esta dualidad mencionan los sabios del pueblo que había que cortar estas dos cabezas, lo que significa que mientras el alcohólico detenga su consumo, o sea, corte esta cabeza, que significa parar de beber, o el adicto parar de consumir, o el ludópata parar de apostar, o el trastorno de la conducta alimentaria, moderar y entrar en un proceso de rehabilitación y de nutrición para el control tal vez de los comedores compulsivos de los atracones, es necesario, si solamente cortamos esa cabeza, dice el cuento que el dragón tiene la capacidad de regenerarla nuevamente. Si no atendemos la ingobernabilidad emocional, si no atendemos esta otra parte neurótica, si no atendemos todas estas actitudes, ideas, pensamientos y comportamientos propios de la enfermedad de la adicción, lo que va a suceder, al igual que con el dragón, es que tarde o temprano la persona va a volver a consumir, ¿no? El dragón tiene esta capacidad de regenerar su otra cabeza. Y yo lo veo muchísimo con los pacientes y con compañeros y personas que están, pues, en este ambiente, ¿no? O que me ha tocado atender y que también he monitoreado, y yo veo el estilo de vida que muchas veces lleva la persona, y digo yo, con ese estilo de vida, ¿verdad? Con esa cabeza del dragón neurótica, con esa ingobernabilidad, con esa tendencia al desafío, con toda esa este comportamiento muy fuera de los principios espirituales, tarde o temprano lo que va a suceder es que la persona va a volver a consumir. Entonces, no necesariamente el consumo se presenta de forma inmediata. Hay personas que pueden tardar 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año. Inclusive yo he visto personas con 5 años, ¿verdad? Pero viviendo en borrachera seca, es decir, con actitudes y con conductas completamente alejadas de la recuperación, pero en un periodo de abstinencia y jactándose de que no consumo. Entonces, al no consumir, pues de eso se trata, ¿no? O sea, mientras yo no consuma, puedo hacer lo que quiera de mi vida. Pero en este cuento nos explican muy sencillo que no se trata de nada más dejar de consumir, solamente tapar la botella, solamente parar de consumir la sustancia de impacto, sino de tener un profundo cambio en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Y con este cuento y con esto que les platico, recuerdo en alguna ocasión ahí en Ensenada estábamos en una plática y un familiar me preguntó, y lo he compartido varias veces porque me llamó mucho la atención, ¿no? Me preguntó qué opinaba yo de las inyecciones para que la persona se recuperara, ¿no? Dejara de consumir, me dice. Oye, ¿tú qué opinas? En una conferencia dice con personas, ¿tú qué opinas de las inyecciones para que las personas dejen de consumir? Y yo le dije, la verdad, en ese momento, pues yo ignoro completamente la función de estas inyecciones, ¿no? Le comenté. Sin embargo, lo que yo conozco sobre la enfermedad de la adicción, pues no solamente la enfermedad de la adicción es consumir drogas, ¿no? La enfermedad de la adicción es una construcción, es una enfermedad sumamente compleja que está compuesta tanto por consumo de sustancias como por un estilo de vida y una construcción de la realidad. Entonces yo le pregunté a esta persona, bueno, no sé si tú crees que con la inyección y que pare de consumir tal vez a la persona que tiende a robar, que tiende a mentir, que toma lo que no es suyo, que pide prestado y no paga, que es soberbio, que es autosuficiente, si esta misma inyección va a ayudar a la persona a modificar todos estos patrones de pensamiento y de comportamiento, ¿no? Entonces, en ese momento a mí me quedó muy claro que si bien la inyección a lo mejor en aquel momento pues puede ayudar tal vez a disminuir la ansiedad por el consumo, los síntomas físicos que llevan muchas veces a la persona que está en este periodo a recurrir nuevamente a las sustancias, le pueda ayudar. Sin embargo, pues hay los procesos de recuperación pues son mucho más que el simple hecho de parar de consumir, ¿no? Entonces, a estas personas que yo he visto, pues tarde o temprano, 1, 2 o 3 años, recurren nuevamente y tristemente al consumo de sustancias porque no existe un proceso personal o un progreso, ¿no? Personal, un trabajo personal que les permita vivir en sobriedad, alcanzar esta sobriedad y por ende, pues, buscar la felicidad, ¿verdad? Que tampoco nos asegura estar en sobriedad, tener este equilibrio, ser personas felices, sino que también es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, retomando un poco lo del cuento,
habla de que, bueno, los sabios del puesto en la vida del adicto pues representan a todas esas personas que están ahí para ayudar, ya sean sacerdotes, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, médicos, consejeros, padrinos, compañeros del grupo. Son aquellas personas con experiencia, ¿verdad?, a las que el adicto en recuperación debe de recurrir para entender y para ser supervisado y ser acompañado, básicamente ampliar esta red de apoyo que tanto se requiere para poder salir adelante de esta enfermedad que es tan compleja. Entonces, hay una parte importante que del cuento que dice, se refiere mucho a las espadas, ¿no? Entonces va el príncipe, se arma con una espada larga y filosa, pierde la espada, nuevamente va y se arma con otra espada. Y la espada, para los adictos en recuperación, representan los principios espirituales, ¿no? El tamaño de la espada es el tamaño del principio, de la estructura, de la disciplina, de la honestidad, de la disposición, de la apertura, todos estos principios y todas estas cualidades con las que vamos a atravesar el proceso de recuperación. Entonces, yo les digo a mis pacientes, imagínate que no eres disciplinado, que no eres responsable, que no eres honesto, que no eres productivo, que no eres autónomo, que no eres maduro. Imagínate la espada, el tamaño de la espada con la que vas a llegar al combate contra este enorme dragón que lanza fuego de su hocico, ¿verdad? Pues vas a llegar con una navajita suiza, le digo. Entonces, es por eso tan importante el poder reestructurar la vida del adicto en recuperación, ¿no? Adquirir cierta disciplina, orden, y poder atender todos estos otros aspectos que para algunos adictos en recuperación, para algunas personas, pues no son importantes, ¿verdad? Lo importante aquí es parar de consumir. Lo importante aquí es que con esa sustancia yo me transformo y mientras no esté esa sustancia en mi vida, entonces todo está bien y todo se va a resolver. Y por supuesto que pues no funciona así, ¿no? Entonces, todos estos pequeños detalles y reglamentos y pequeños puntos importantes en cada uno de los tratamientos, por supuesto que tienen un significado mayor y una importancia pues evidente en cada uno de los procesos. Entonces, hablando del cuento del dragón de las dos cabezas, pues esa es la simbología del dragón, sus dos cabezas, la espada, los sabios, el príncipe, el castillo y la princesa, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo que no solamente con parar de consumir significa que yo estoy en recuperación o en sobriedad y que necesito hacer una serie de cambios, pues por supuesto que yo en aquel entonces pues me alarmé, ¿no? Y dije, oye, pues entonces, ¿qué he estado haciendo? Y entendí, porque también es muy común, pues entendí que viví en un periodo de abstinencia. Afortunadamente, de verdad, mi dragón no alcanzó a generar la otra cabeza y pude poner manos a la obra en mi proceso de recuperación y empezar a hacer todos los otros cambios, porque para los adictos o las personas con esta enfermedad, consumir pues es morir, ¿verdad? En más de una forma, dice la literatura. Y lo que tenemos que hacer pues es evitar a toda costa llegar a ese consumo, porque solamente la abstinencia es la que nos permite estar en este proceso de recuperación, en esta búsqueda de la sobriedad. No podemos iniciar este proceso de recuperación si estamos consumiendo. Y hay muchísimos pacientes que han llegado y que han intentado tal vez estas sesiones o este tratamiento ambulatorio de una vez a la semana, 2 veces a la semana, y en los inter estar teniendo estas recaídas. Y pues es sumamente complejo, porque si algo necesitamos, además de una desintoxicación, como lo decían los conceptos mencionados antes, síndrome, borrachera y seca, cuando iniciamos un tratamiento, ya sea en un grupo tradicional, ya sea de alguna forma que nosotros conocemos, o en un tratamiento residencial como es con nosotros, pues la persona inicia un periodo tal vez de desintoxicación, o más bien de desintoxicación, pero lo que yo le platico al paciente y también le platico a los familiares es la más importante de las desintoxicaciones es la que tienes mentalmente, ¿verdad? Porque por supuesto vamos obteniendo cierta claridad mental, vamos tomando mejores decisiones, vamos acomodando algunos pensamientos, y por supuesto que los ritmos van a depender de cada persona, pero no se trata de que
te internes al tercer día, pues ya estás limpio y entonces ya te puedes ir porque el problema ya se resolvió, y muchas personas creen eso. Sin embargo, pues hay que trabajar en este proceso, hablando de la espada, pues ser paciente, ser tolerante, y muchos otros principios básicos indispensables para que los procesos de recuperación pues sean de éxito, ¿no? Entonces, en este periodo de desintoxicación que viven las personas que paran de consumir, pues por supuesto que toma algo de tiempo, ¿no? Entonces, es importante poder distinguir estos dos conceptos que maneja el autor y que conocemos quienes estamos en los procesos de recuperación, y poder diferenciar entre abstinencia y sobriedad, ¿no? Dice que abstinencia es el simple hecho de dejar de consumir, pero sin lograr un verdadero cambio en todos aquellos defectos de carácter y viejos moldes que habían determinado una vida ingobernable. Y sobriedad implica, pues, no solamente dejar de consumir, sino experimentar gradualmente un profundo cambio en todos aquellos aspectos negativos de la personalidad, ¿no? Es decir, la suma de abstinencia y madurez emocional es lo que llamamos sobriedad, ¿no? Y recargándome un poco en este concepto, nosotros manejamos de alguna forma estos conceptos y la filosofía en Casa Body, y yo les comparto mucho tanto a los pacientes como a los familiares que de lo que se trata la recuperación es que el niño deje de ser un niño y se comporte como un adulto, ¿no? Que empiece a madurar, que empiece a tener pensamientos, actitudes maduras. Y básicamente esto, por supuesto, o el desarrollo de estas actitudes y estos pensamientos, pues sumado a la abstinencia, lo va a acomodar en un periodo o en un estado de sobriedad, que en alguna de las pláticas donde diferenciamos abstinencia de sobriedad, pues hablamos de que uno de los criterios para determinar que estoy en sobriedad, además de la abstinencia, pues también es cierto tiempo y una serie de comportamientos. Entonces, a continuación, vamos a poder revisar los síntomas de la borrachera seca que mencionaba al principio, estos 12 síntomas que desarrolla el autor y que son de alguna forma, pues, una luz, un faro, una guía para aquellos que están viviendo un proceso de rehabilitación y que se encuentran en un periodo de abstinencia, para poder atender todos aquellos aspectos que probablemente no se consideran tan importantes, porque hay personas todavía que no los consideran tan importantes, y es muy común ver a estos borrachos secos con un comportamiento, pues, muy infantil, con un comportamiento muy inadecuado, con un comportamiento fuera de la norma, ¿verdad? Y que normalmente yo he escuchado a los familiares decirme, ¿sabes qué? Mi papá estaba mejor cuando bebía. Era más agradable, era menos neurótico, se divertía más, nos llevaba a más lugares, ¿sabes? Estaba más relajado. Entonces, podemos tener muy en claro que esta cabeza del dragón neurótica muchas veces, lo mencionaba hace rato, pues no, orilla a las personas, los pone en una situación de riesgo para que el volver a beber parezca una solución viable, pues, ¿no? Tal vez una buena solución, ¿no? Entonces, y no solamente para el alcohólico o el adicto o el enfermo en rehabilitación o en recuperación, sino que es tanto el impacto de su neurosis en su entorno que también sus familiares pues empiezan a considerar esta idea, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó? Pues si mi papá era de tal forma y ahora que no bebe, pues es completamente otra persona. Gruñón, siempre está de malas, exigente, grosero, no sonríe o está triste, no sale del cuarto, y es por eso de la importancia de poder identificar todos estos síntomas y pues poner manos a la obra, atenderlos con los profesionales, las personas y los lugares correspondientes para poder así pues lograr una sobriedad y que el tema de consumir no se presente de manera tan sencilla, pues, ¿no? Entiéndase que cuando alguien, y lo platicamos mucho, ¿no? Entiéndase que cuando alguien vuelve a consumir, reincide en el consumo de sustancias, lo que conocemos como la recaída, no es el inicio de una recaída, sino que la recaída también es un proceso, así como la sobriedad
la recaída también es un proceso y que se van recopilando una serie de criterios, ¿no? Llamamos nosotros, se van pasando una serie de semáforos en rojos hasta que se presenta nuevamente el contacto con la sustancia. Entonces, es importante, entre más conocimiento tenemos sobre nuestra enfermedad, entre más conocimiento tenemos sobre la recuperación, pues nuestra espada con la que vamos a combatir a este dragón de las dos cabezas, pues va a ser más grande, ¿no? Entonces, vamos a revisar estos 12 síntomas a continuación que menciona el autor. Cada uno de estos síntomas se podría hacer fácilmente una conferencia de cada uno de los síntomas, ¿no? Pero ahorita aquí de manera muy sencilla y muy concreta vamos a revisar algunos de ellos para que aquellos que se puedan identificar, pues, y que tengan el deseo de profundizar más en la lectura, pues puedan, por supuesto, adquirir el libro y conocer más sobre toda esta información que estamos viendo, ¿no? Entonces, el primero de los síntomas, y me atrevo a decir que de alguna forma, pues es de donde parten todos los demás, es el niño rey, lo llama el autor, ¿no? La inmadurez, el infantilismo, el estancamiento del crecimiento emocional y la persistencia de las dependencias. Este síntoma, una vez que la persona deja de consumir, se manifiesta de una forma muy evidente, al menos nosotros que estamos en tratamiento los vemos. A mí me gusta llamar, he podido participar en diferentes instituciones y en todas pues ha sido lo mismo, ¿no? Hay comunidades de personas de 18 años hasta los 60 años y no alcanzas, al menos que sea por las canas y por las arrugas y por el físico, a distinguir, ¿no?, la edad de cada quien. Porque hay personas de 18 años que se comportan de una manera más madura que personas de 55 años, ¿no? Entonces yo le llamo el kinder emocional, porque mucho de lo que surge una vez que se detiene el consumo, esta otra cabeza del dragón, esta neurosis manifestada en inmadurez, es algo que es necesario poner sobre la mesa e iniciar este proceso de transformación, pues, ¿no? Porque al ser niños o infantes emocionales tendemos a continuar con estas dependencias neuróticas. Imagínense un niño, ¿no? Yo veo a muchos pacientes con estas dependencias. Bueno, ya no dependo del alcohol o de las sustancias, pero desarrollo estas otras dependencias a mi mamá, a mi esposa, ¿verdad? Y al no terminar con estas dependencias, pues me privo de alcanzar lo que buscamos en recuperación, que es la autonomía y la responsabilidad, o sea, regirme por mis propias normas, tomar mis propias decisiones, asumir las consecuencias de estas decisiones como lo hace un adulto. Pero ¿qué es lo que hace el niño? Pues el niño no toma decisiones. Incluso con estas dependencias lo que hace es que culpa a las personas de las que depende de los resultados y lo vemos perfectamente en los procesos, ¿no? Tú me decides internar, tú decides que yo tome un tratamiento o tú me pides que yo lo tome, pero yo vengo obligado o no vengo completamente convencido, pues lo que surja de este tratamiento va a ser culpa tuya, ¿no? Si tengo algún tipo de accidente, si no funciona, si vuelvo a consumir, si me pasa algo, va a ser tu culpa. Y entonces manipulan, se aprovechan, ¿no?, de aquellas personas de las que dependen emocionalmente, que siempre son familiares muy cercanos, que forman parte, por supuesto, de esta problemática y que a través de su comportamiento, pues, fomentan que este rey bebé, este niño rey, permanezca o prevalezca a pesar de que ya no consume, ¿no? Y este sistema familiar, pues, continúa comportándose de la misma forma, ¿no?, resolviéndole, ayudándolo, incluso antes de que los pacientes o que de la persona pida ayuda. Y es algo que nos pasa muy común, ¿no? De repente dice un paciente que está en una etapa ya de reinserción social, oye, pues me gustaría comprarme un celular y quiero trabajar y ahorrar un dinero y entonces ya con ese dinero comprarme mi celular y para sentir que, pues sentirme que autónomo, responsable, autosuficiente, independiente, que voy en este camino, en este progreso. Punto seguido, ¿verdad? Suena el timbre, llega paquetería y dentro de este paquete pues viene un teléfono celular que la familia envía para que él tenga su celular, ¿no? Y esta persona pues es una persona que rebasa los 40 años y es precisamente esto que menciono, ¿no?
Es este estado de inmadurez infantil que pues es fomentado mucho por todo este sistema. Entonces, lo que nosotros buscamos, lo mencionaba hace rato, es que el niño deje de ser niño y se convierta en un adulto. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde a mí como familia, como institución? Dejar de resolver, dejar de fomentar, dejar de facilitar, dejar de rescatar y que mis actos o que mi tratamiento esté estructurado, esté enfocado hacia el desarrollo de la madurez, que la persona empiece a hacerse responsable completamente de su proceso de rehabilitación, porque es su enfermedad, ¿no? Entonces hay personas que tienen 40, 50 años que le exigen a la familia como un niño, pues, ¿no? Cómprame esto, tráeme el otro, paga los medicamentos, necesito esto. Y creo que esto es bien importante poder tenerlo muy claro porque al tener un manejo de las emociones, al tener un comportamiento ante las diferentes eventualidades de la vida, de como si fuera un niño, pues es sumamente complicado alcanzar esta sobriedad, ¿no? Y este es el primer síntoma al cual podemos extendernos muchísimo, pero que es importante identificar y reconocer, ¿no? Para el niño rey, menciona por ahí que la mamá y la esposa pues son prácticamente la misma persona, ¿no? Normalmente se buscan parejas que tiendan a ser sobreprotectoras, que tiendan a ser perfectas cuidadoras, ¿verdad? Entonces sustituyen a la figura de la madre por la figura de la esposa, ¿no? Y la esposa, ¿verdad? Con todos tus asuntos inconclusos o sin resolver, pues asume este rol de mamá. Y he escuchado yo a muchas esposas decir, una vez que la persona está en tratamiento, ¿no? Tengo 3 hijos, pero con él son 4, ¿no? Porque me hago cargo de él prácticamente como si fuera mi hijo. Le tengo que estar recordando, lo tengo que estar cuidando, incluso ayudándolo a meterse a bañar, cambiándolo y tal cual como si fuera un niño de 6, 7 años, ¿no? Entonces, como familia, ¿qué me corresponde? Pues evitar a toda costa que mi comportamiento, que la dinámica entre el adicto y yo, pues fomente o permita que prevalezca este estado de inmadurez emocional, ¿no? Y por supuesto, como adicto en recuperación, pues es básicamente eso, buscar esta independencia y asumir con responsabilidad y compromiso tanto de su enfermedad como su tratamiento, ¿no? Y nosotros, bueno, al menos en medio camino, en esta reintegración, pues es básicamente lo que buscamos, que la persona que obtenga recursos económicos a través de su trabajo, pues que esta persona pueda solventar gastos de medicamentos, de atención, de psiquiatra, de comestibles, de necesidades básicas, porque es muy curioso, pues, ¿no? Hay pacientes que salen ya en una etapa avanzada a trabajar, cobran su sueldo y dicen, este sueldo es para comprarme estos tenis que tanto quiero. Pero mi medicamento, mi pasta de dientes, mi champú, mi jabón, el fisioterapeuta, todo eso lo tiene que pagar mi familia. Oye, pero ya tienes 35 años. Sí, pero eso pues le corresponde a mi familia porque yo soy un niño, dependo de ellos y si algo de esto no sale bien va a ser culpa de ellos, ¿no? Entonces, obviamente pues es algo que no permitimos, obviamente es algo que nosotros intervenimos, pero es sumamente complicado por un lado o por una parte estar deteniendo a la familia y por otro lado estar pues ayudando a avanzar a los pacientes, ¿no? Y bueno, al ser uno de los síntomas básicos o la columna vertebral de este síntoma, pues se derivan todos los demás síntomas, ¿no? Entonces, el segundo síntoma habla del maestro de la excusa y campeón del pretexto, ¿no? Es esta actitud permanente de deshonestidad, ¿no? El alcohólico o el adicto en su consumo desarrolló este hábito o estas respuestas automáticas, las mentiras, toda esta doble vida, ¿no? Las infidelidades, los secretos, para ocultar obviamente y para proteger, por supuesto, pues su actividad de consumo, ¿no? El problema, dice el autor, es cuando pues estas personas paran de consumir, pero permanece este comportamiento de deshonestidad, ¿no? Este tipo de borrachos secos, ¿no? Los podemos identificar porque son estas personas que no solamente mienten, ¿no? Sino piden prestado y no pagan, dice el autor, ¿no? Presumen lo que no tienen, buscan de alguna forma atajos, como son niños emocionales y además mienten,
pues buscan de alguna forma, le buscan el atajo a la recuperación, ¿no? Entonces, dan mordidas, se involucran en negocios ilícitos, chuecos, ¿no? Buscan de alguna forma tener este golpe de suerte como el niño que vive en la fantasía y que busca nunca ser descubierto y que a través de mantener esta doble vida pues pueda salir adelante, ¿no? El problema es que pues lo que generan este tipo de comportamiento es, lo mencionaba al principio, no es ponerlo en una situación de riesgo, no en una situación vulnerable, sino en una de riesgo, donde puede ser confrontado, puede ser descubierto, puede pagar incluso con cárcel. Y obviamente el mantener este tipo de actitud o de conducta de deshonestidad, pues por supuesto que no le va a permitir encontrar o alcanzar la sobriedad y posteriormente la felicidad, ¿no? Entonces, es un comportamiento muy arraigado que tienen los adictos en recuperación. Y yo en casa lo veo, pues, es el pan de todos los días y es sumamente complicado porque hay personas que con tanta seguridad te mienten, ¿verdad? Que si no es porque te tengo en un video tomando lo que no es tuyo, perfectamente te creería, pues, ¿no? Porque lo dices tan convincente y tan seguro que por supuesto que yo, que me dedico y que tengo capacitación y tengo conocimiento, estoy a punto de creerte. Imagínate las personas de allá afuera que desconocen pues mucha información sobre la enfermedad de la adicción. Entonces, yo les pregunto, ¿tú lo tomaste? No, pero no necesitan ni 1 ni 2 segundos para contestar. O sea, en automático mienten. ¿Tú lo tomaste? No. ¿Tú lo tomaste? No. ¿Estás seguro que no lo tomaste? No. Y por ahí me ha tocado que de la 5ª o 6ª pregunta sobre si lo tomaste o no lo tomó, bueno, sí lo tomé. Pero si yo me quedo solamente en preguntar, y no se trata de estar preguntando 5 o 6 veces, ¿no? Sino se trata de estar metiendo este tipo de complicaciones al proceso. Hay personas que dicen, es que estoy tan acostumbrado que ya ni siquiera sé quién soy. He dicho tantas mentiras, he mentido tanto que hoy que estoy en recuperación ya no sé quién soy. Ya no sé qué es verdad, ya no sé qué no es verdad. Hay personas que llegan tan endeudadas de pedir prestado, personas que apuestan, que deben aquí, que deben allá, que de repente les dicen, oye, pues resulta que tienes una deuda, no me acuerdo. La verdad es posible que la tenga de tantos miles de pesos, pero no me acuerdo. Es tanto lo que debo, es tanto lo que miento que no sé qué es verdad y qué no es verdad. Y el problema es que eso se lleva todavía a los procesos de recuperación. Y dice esto síntoma, ¿no? Por eso les platicaba que cada uno de los síntomas puedes profundizar muchísimo. Dice en el maestro de la excusa, ¿no? La peor mentira o la más preocupante es la que se dicen a ellos mismos, porque ellos verdaderamente se creen sus propias mentiras. Y esto, por supuesto, que pone en riesgo todo el juego. Y por ahí yo recuerdo alguna situación muy personal, ¿no? De una persona que había tenido un juicio, se había robado una herencia, estuvo en juicio mucho tiempo y fue tanto lo que duró este juicio, aproximadamente 15 años, donde esta persona defendió tanto su postura de que la herencia había sido adquirida de manera correcta o legal, que por supuesto yo lo escuchaba y decía, esta persona se cree totalmente sus mentiras, ¿no? Y después de un juicio de 15 años, cuando se determina, después de 20,000 juzgados, que la firma era falsa y que la herencia pues la había robado y que tenía que devolver todo, yo lo veía a la persona y la persona se sentía timada, o sea, decía, me están robando, cuando el que había robado era él. Y esa creo que es la importancia o es algo importante que sucede con las personas en recuperación, ¿no? Di una mentira 100 veces y se convierte en verdad. Entonces son tantas las mentiras y es tanta la costumbre que creen una verdad que no existe y les cuesta muchísimo la práctica cotidiana de la honestidad, ¿no? Entonces yo hablaba en el cuento habla del tamaño de las espadas y la honestidad para los adictos en recuperación, pues una espada importante en la batalla contra el dragón de las 2 cabezas, ¿no? La honestidad, la buena voluntad, la humildad, la receptividad, todos estos principios que se mencionan en el programa de los 12 pasos, pues son de suma importancia para poder luchar contra este dragón, ¿no? Entonces, al estar presente, la deshonestidad pues nos aleja completamente y nos pone en una situación de riesgo importante, ¿no? Por eso, si no la atendemos, pues la cabeza del dragón
que consume, que juega, que apuesta, que come, pues va a regenerarse. Otro de los síntomas, el tercero, lo llama el autor el escorpión amargado, amargura, preocupación existencial por persistencia de los resentimientos. Este tipo de borrachos secos, déjenme ampliar la pantalla. Este tipo de borrachos secos, híjole, pues son los sargentos mal pagados, ¿no? Este tipo de borrachos secos los conocemos como aquellos que se recuperan por obligación y no por convicción, ¿no? Entonces, al yo estar obligado a recuperarme, a parar de consumir, pues por supuesto que tú vas a ser responsable de los resultados, ¿no? O incluso aquellos que verdaderamente logran un periodo de abstinencia, pero que no han logrado trascender, meter a proceso este enojo, todos estos resentimientos, pues por supuesto que no logran alcanzar un estado de sobriedad, ¿no? Son aquellas personas que viven pues ancladas al pasado, enojadas por lo que pasó, enojadas por lo que le hicieron, y que al menos en los procesos los vemos y son muy evidentes porque son todas estas personas que tienden al sarcasmo, que tienden a la ironía, que tienen todo este enojo encubierto, ¿no? Todos estos líderes negativos, yo les llamo lobos con piel de oveja, que aparentan ser una persona compartir en comunidad, pero por debajo, otras bambalinas, ¿verdad? Son otra persona que está resentida, que está enojada, y que si no meto a proceso todos estos resentimientos, pues en los alcohólicos se menciona que el resentimiento pues es veneno puro para el alma, pues, ¿no? Entonces, no olvidemos que pues sí, tal vez todo esto puede ser de manera inconsciente y es de alguna forma responsabilidad de los profesionales de la salud hacer evidente y poder acompañar a las personas a meter todo este enojo, todo este resentimiento, que pueden ser resentimientos ante diferentes circunstancias o personas. Hay personas que están muy resentidas con Dios, ¿verdad? Por la vida que les tocó, por todas las experiencias que vivieron en su infancia o actualmente, con la esposa, con el gobierno, con países, con instituciones. Puede haber infinidad de resentimientos y es importante pues liberarnos de esos resentimientos para poder encontrar un estado de sobriedad, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de borracho seco, otro tipo de escorpión amargado, que son aquellos que se abrazan a los resentimientos, ¿no? Que a pesar de que tienen, no sé, 8, 9, 10 meses, 1 año, 2 años, 3 años, continúan en un estado de resentimiento y que es consciente el estado de resentimiento, y pues nosotros entendemos que, por supuesto, que obtiene de alguna forma un beneficio, ¿no? Del resentimiento. De manera inconsciente se beneficia, porque al estar enojado, al estar inconforme, al estar amargado, al estar obligado, pues de cierta forma justifica, si no me consumo, pues tal vez mis actitudes violentas, agresivas, sarcásticas, ¿no? Y pues esto me permite de alguna forma ir aplastando a las personas que están a mi alrededor, ¿no? Que finalmente en Alcohólicos Anónimos mucho preguntamos, oye, pues ¿quieres saber cómo está tu recuperación? Pues pregúntale a tu familia, ¿no? O pregúntale a las personas que te rodean. Y este tipo de borrachos secos son aquellos que los familiares directamente me dicen, oye, o sea, anda insoportable, ¿no? No lo calienta ni el sol, no se aguanta ni él mismo, ¿no? Es iracundo, grita, y bueno, pues es por eso tan importante que el proceso de recuperación pues no se quede solamente o no se limite solamente a parar de consumir, ¿no? Sino verdaderamente meter a proceso pues todas estas dificultades, identificar estos síntomas, y ponernos a trabajar. Por eso les platicaba que hace mucho tiempo cuando lo leí dije, órale, ¿no? Pues me parece que ando algo alejado de la sobriedad y que necesito poner acción en mi vida, si no lo que se va a presentar pues es el consumo nuevamente, ¿no? Bueno, otro de los síntomas dice navegando con bandera de culpable, permanente sentimiento de culpabilidad con autoevaluación, minusvalía y tendencia al autocastigo. Este tipo de borrachos secos o este síntoma se manifiesta con aquellas personas que los vemos iniciar su proceso de abstinencia con muchísima culpa, ¿no? Andan cargando este lastre de culpa pesadísimo que a pesar de que su familia, su jefe, Dios, las personas que los rodean ya los perdonaron, ellos no logran perdonarse a sí mismos, ¿no? Son unas personas que se exigen muchísimo y que a pesar de que se han acomodado el entorno, ¿verdad? A través del perdón, él no logra perdonarse a sí mismo.
se exige, se castiga, es un juez muy severo consigo mismo y por supuesto que navegar en la culpabilidad pues es un sentimiento que también es veneno puro para las personas en recuperación, ¿no? Porque entra en este ciclo vicioso, ¿verdad? De culpa, consumo, desintoxicación, culpa y consumo, ¿no? Cómo nosotros o cómo las personas con culpa, ¿no? Logran de alguna forma anestesiar o mitigar pues a través de la bebida, a través del consumo. Entonces, de alguna forma, les platicaba, es una manifestación de su enfermedad poniéndolo en esta situación de riesgo, ¿verdad? Es esta enfermedad ahí que está a través de los pensamientos de no eres suficiente, no eres bueno, no te mereces, ¿no? El éxito no es para ti, la recuperación no es para ti, no se creen cuando les suceden cosas buenas, ¿verdad? Les cuesta muchísimo reconocer sus logros, sus cualidades, principalmente pues porque son un juez muy severo con ellos mismos, ¿no? Y si no se atiende, pues viene este ciclo que les mencionaba. Otro de los síntomas dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Síntoma número 5, egocentrismo, autosuficiencia neurótica, mal manejo de la agresividad y tendencia a la omnipotencia. Básicamente, pues es toda esta soberbia, ¿no? Y creo que esto es muy común. Una vez decía una compañera de trabajo, decía, lo primero que recupera el alcohólico cuando deja de beber es la soberbia. Una persona, hace cuenta, llega devastada, hecho pedazos, ¿verdad? Triste, desconsolado, con culpa, con mucho remordimiento. Inicia su proceso, se desintoxica y se transforma completamente. Se vuelve esta persona neurótica, exigente, perfeccionista o de alguna forma pues también egocéntrica, ¿no? Porque siempre pues ha buscado ser de alguna forma el centro de atención, ¿no? Entonces, dice por ahí el autor, ¿no? Cita a Bill W. Yo no era atleta y me tenía que convertir en el mejor atleta. Yo no conocía y tenía que convertirme en el más conocedor, porque este síntoma lo que hace es sobrecompensar un profundo sentimiento de inferioridad, un complejo de inferioridad. En el interior, el adicto en recuperación o no en recuperación, por dentro pues hay un sentimiento de una minusvalía evidente, ¿no? Un autoconcepto disminuido, un autoconcepto muy pobre. Nos sentimos los seres, dice en la literatura, nos sentimos los seres más desagradables del planeta. Entonces, cuando se para el consumo, se detiene la cabeza adictiva, pues surge toda esta sobrecompensación para que no sepan que no sé, para que no sepan que no me siento lo suficiente, para que no sepan que no soy capaz, ¿verdad? Entonces, sobrecompenso toda esta inferioridad a través de una soberbia, y esta misma soberbia es la que no permite ser ayudado por otras personas, ¿no? Este padrino no sabe lo suficiente, este psicólogo no sabe de adicciones, ese médico no tiene las especialidades necesarias, ese psiquiatra no sabe nada, ¿tú qué vas a saber? Y se vuelven personas pues autosuficientes con una tendencia a la omnipotencia, ¿no? Ellos lo pueden, yo lo voy a resolver. ¿Y cuántas personas no hemos visto que creen que por pura fuerza de voluntad se van a recuperar? Y que lo logran, como le mencionaba, por un periodo de 1, 2, 3 meses, 4, hasta años, pero que tarde o temprano he visto personas de 5, 6 años volver a consumir solamente por no considerar que las demás personas tienen la capacidad de ayudarlos, ¿no? Pues, ¿cómo me van a ayudar a mí? Entonces, son estos alcohólicos o estos adictos en recuperación que no beben, pero que juegan a ser Dios, ¿no? Nadie sabe más que ellos, no escuchan, son personas fanfarronas, son personas presumidas, son personas que les gusta ser, lo mencionaba, el foco de atención. Dice por ahí el autor, en las bodas la novia y en los velorios el muerto, ¿no? Siempre ser la punta de la flecha y la persona más importante gracias a su egocentrismo. Y bueno, pues obviamente si no metemos todo este proceso, pues no se alcanza la sobriedad, ¿no? Otro de los síntomas, el miedo al miedo, la necesidad de no sentir, miedos permanentes, actitud de temor ante los retos de la vida. Este tipo de borrachos secos son aquellas personas que, si bien no son fanfarronas, no son soberbias, viven en un estado permanente viven en el futuro, ¿no? Viven en un estado de ansiedad y de angustia, perdón.
Y es importante que este tipo de síntomas, si se manifiesta en las personas que están en un proceso de recuperación, se atiendan de manera psiquiátrica. Puede haber un trastorno de ansiedad, puede haber un trastorno de personalidad, y no solamente es paro de consumir, voy a grupo o voy al psicólogo, sino que también es muy probable que necesite ayuda médica. Este y el siguiente síntoma requieren ser atendidos por esta dualidad que padecen los alcohólicos en recuperación, que puede haber, además de un trastorno por dependencia a sustancias, puede haber un trastorno de ansiedad o un trastorno por depresión, ¿no? Y son personas fáciles de identificar porque siempre están angustiadas, son hipocondriacos, ¿no? Tienen miedo a las enfermedades, no se suben a los aviones porque tienen miedo a que vaya a chocar, están futurizando y catastrofizando lo que va a suceder y que no ha sucedido, y pues son, por supuesto que mantenerte en este estado de ansiedad, pues lo único que genera, como le mencionaba hace rato, es pues ponerte en esta situación de riesgo que por supuesto solamente se puede llegar a calmar a través de consumir, ¿no? Incluso esta angustia y esta ansiedad estaba presente antes del consumo, y yo he visto muchos pacientes que llegan consumiendo marihuana o consumiendo alcohol y que dicen que la sustancia, por supuesto, les ha ayudado a manejar desde la ansiedad, la hiperactividad, ¿no? La tensión, o sea, que han utilizado las sustancias para poder sobrellevar lo complicado que es la vida, porque hay ciertos diagnósticos que no han sido detectados, ¿no? Y por ahí en la plática de por qué los adictos no se recuperan, hablo de la importancia de pues, atender, ¿no? Todos estos espacios que ponen en riesgo a la persona, no solamente ir a grupo, sino también es probable que tenga algún padecimiento psiquiátrico que al no ser atendido, por mucha buena voluntad, por muchas ganas, por mucho apego al grupo, por mucha disposición, mientras no atienda la ansiedad o la angustia, pues siempre voy a estar en una situación de riesgo que nada más, como yo se lo menciono a los pacientes, hace falta que se alineen los planetas para que se presente el consumo, ¿no? Entonces, hay que poner atención en eso también. Y les mencionaba sobre la depresión. No es lo mismo tristeza que depresión, ¿no? La depresión tiene ciertas características, es un padecimiento psiquiátrico que requiere de medicamento, que requiere de atención, y existen estas personas que hay una tendencia y que su comportamiento es muy depresivo, ¿no? A pesar de que están medicados, la forma en la que construyen su realidad pues tiende a ser pesimista, desmotivada, muy negativos, ¿no? Hemos tenido pacientes con mucho tiempo que están medicados, que constantemente se está revisando y haciendo ajustes, pero que verdaderamente los ves y parece que están cargando una mochila pesadísima, ¿no? Y pues son procesos bien complicados donde surgen pensamientos que no vale la pena, ¿verdad? De cuestionamiento, si esto es lo correcto, y son pues potenciales personas que pueden llegar al suicidio, ¿no? Si no son atendidos de manera correcta, si no es identificado y es atendido, ¿no? No solamente con el grupo, no solamente con psicología, sino también, por supuesto, que la atención médica psiquiátrica, pues es indispensable para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, revisando poquito todos estos síntomas, pues nos podemos dar cuenta de la importancia, ¿no? De que no solamente parando de consumir vamos a poder recuperarnos y a mantenernos en este estado de abstinencia, logrando encontrar la sobriedad a través de la madurez, ¿no? Son muchísimos aspectos los que podamos o los que tenemos que poner sobre la mesa, desmenuzar, conocer, atender para evitar el consumo de sustancias, ¿no? Porque verdaderamente la estadística de recuperación es muy baja en las instituciones. Lamentablemente el 10, el 15, el 20, el 25% de los pacientes que ingresan a las instituciones, pues son personas que verdaderamente logran recuperarse, ¿no? Porque son muchísimos aspectos los que tenemos que poner sobre la mesa y atender, pues, ¿no? Y que si nos conformamos con el solo hecho de parar de consumir, pues difícilmente nos vamos a recuperar, ¿no? Otro de los síntomas muy evidente y conocido del macho menos, ingobernabilidad sexual y sentimental, ¿no? Celar, violentar, controlar a la pareja, a las personas, pues es un síntoma que se presenta mucho en los adictos en recuperación, ¿no? La infidelidad, ¿no? Tener varias parejas, no comprometerse o padecer de algunos trastornos
dentro de la sexualidad o emocionales que no son atendidos, pues por supuesto que nos ponen en riesgo ante diferentes situaciones, ¿no? No ser honestos, o sea, es un conjunto de necesidades que necesitamos atender, aquí descritos como síntomas de la borrachera seca, para poder aumentar la probabilidad de éxito, ¿no? Si no soy honesto con lo que sucede con mi sexualidad, si no soy honesto con quién soy, en dónde estoy, ¿no? Y para dónde voy, pues va a ser muy complicado poderme recuperar, ¿no? Si no tengo confianza, si no hay comunicación en la pareja, si no construyo nuevos conceptos de amor, de familia, ¿no? De pareja, pues difícilmente voy a poder alcanzar lo que tanto busco, ¿no? Esta ansiada sobriedad, ¿no? Que nos permita ser felices. Y otro de los síntomas, dice el síndrome del avestruz. No veo, no oigo, no hablo. Este tipo de borrachos secos son básicamente esto que les vengo explicando, ¿no? Es aquella persona que sí reconoce que tiene un alcoholismo, sí soy alcohólico, pero no soy soberbio. Sí soy alcohólico, pero no soy mentiroso. Sí soy alcohólico, pero yo no tengo ese problema, ¿no? Sí soy alcohólico, pero, o sea, reconozco mi alcoholismo, perdón, pero todos aquellos defectos o todos aquellos señalamientos me es muy difícil reconocer, ¿no? Incluso este tipo de borrachos secos constantemente se sienten agredidos cuando son confrontados, son aquellos que cambian de grupo porque se sienten que la terapia o la tribuna es dirigida hacia ellos, ¿verdad? Son muy sensibles a la crítica y entonces entran en esta omnipotencia también o en esta autosuficiencia de creer que como ellos lo están haciendo, pues es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Entonces sí soy alcohólico, pero todo lo demás no. Y por ejemplo acá en casa, precisamente en la actividad que me toca manejar los miércoles, algo que solicitamos a los pacientes antes de iniciar, pues es esta apertura, ¿no? O sea, sería, yo les digo, muy ilógico, hasta absurdo, ingresar a una institución y que donde necesito hacer una serie de cambios y que al momento de que se me hacen invitaciones a hacer una serie de cambios, pues yo responda de una manera agresiva, que me cierre, que no escuche, que niegue, ¿verdad? Que me resista. Entonces, la receptividad, que es otro de los principios espirituales, ¿no? Una de las espadas que maneja el príncipe, pues es importantísimo. Estar receptivo, estar abierto, escuchar a la otra persona, interiorizar la información. De hecho, tenemos una actividad donde llamamos al paciente, todo el staff, ¿no? Le identificamos y le mencionamos sus áreas de oportunidad, ¿no? Le hacemos una serie de invitaciones, una serie de sugerencias y una serie de observaciones sobre el desempeño de su tratamiento. Está todo el staff y está el paciente, ¿no? Y posterior a que una vez habla el equipo, le pedimos al paciente que no hable, que se lleve toda esta información, porque muchas veces esta respuesta automática, ¿no? Esta tendencia a la deshonestidad, esta negación, toda esta resistencia, pues evita que filtre toda esta información. Entonces, hay veces que les decimos, ¿sabes qué? Durante una hora no hables, piensa todo lo que escuchaste y ya después podemos platicar cuál es tu respuesta, ¿no? Entonces, es algo muy común y que obviamente, pues, si no lleva el acompañamiento adecuado, pues es bien complicado estar conviviendo con un adicto en recuperación que no reconoce absolutamente nada de sus errores ni de sus defectos de carácter, ¿no? Otro de los síntomas, de manera breve, dice transformarse para no cambiar, es sustituir una sustancia por otra. Entramos a un proceso de recuperación, dejamos de consumir la sustancia de impacto, pero pues la sustituimos por otra, ¿no? Y esto sucede mucho en los centros de rehabilitación o en las personas que inician su proceso. Ya no beben alcohol, ya no beben drogas, pero ahora desarrollan una dependencia importante al tabaco, ¿no? Salen de un tratamiento, ya no toman, ya no fuman, pero ahora se vuelven ludópatas, ¿no? Se meten a los casinos a apostar, empiezan a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, lo único que hace la enfermedad es cambiar de máscara, ¿no? Pero la cabeza del dragón continúa estando presente. Entonces, es muy importante, pues, tener identificado lo que es un proceso verdadero de recuperación y lo que es un proceso de sobriedad, porque yo se lo comparto mucho a los pacientes. O sea, es difícil hablar de sobriedad cuando dependes del tabaco, pues, ¿no?
que el tabaco es una sustancia adictiva que mata igual o más personas que las otras sustancias. Entonces, ¿cómo podemos hablar de espiritualidad? ¿Cómo podemos hablar de sobriedad? ¿Cómo podemos hablar de un equilibrio? Me decía un padrino allá en Mazatlán, si te escudas detrás de una cortina de humo, ¿de qué espiritualidad me puedes hablar? Entonces, comprendí que no podía decir que estaba en un proceso de recuperación cuando continuaba con una adicción activa, ¿no? Y el problema del tabaquismo, que es uno de los más comunes, pues es que cuando las consecuencias del tabaquismo llegan, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Eso es lo que hace tan letal, tan mortal al tabaco, que no tiene una consecuencia inmediata, pero cuando se hacen presentes estas consecuencias, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Por eso la gente fuma, porque no hay una consecuencia inmediata, a menos económica, ¿verdad? Pero hay quienes, pues, el tema de la economía no es tanto problema, y por eso vamos a hablar del siguiente síntoma, que es los adoradores del becerro de oro. Espiritualidad ausente o muy empobrecida, con soberbia intelectual, tendencia al materialismo y nula o poca fe. Este tipo de borrachos secos le dan prioridad a los pesos que a los pasos. Son personas que tienen como objetivo acumular bienes, acumular riqueza, identifican el éxito o consideran que la recuperación y que el éxito de recuperarse es, pues, el éxito material, ¿verdad? No desarrollan su espiritualidad y creen que, pues, entre más tengan, pues mejor van a estar, ¿no? Y yo he visto muchísimos pacientes que no se pegan a grupo, no van a terapia y se dedican única y exclusivamente a trabajar, a acumular bienes, a crecer, a ganar dinero, a ganar dinero, a ganar dinero, y empiezan a tener, pues, vidas envidiables tal vez por la calidad de vida que tienen, pero yo sé que en el fondo, mientras no tenga como prioridad o como principal objetivo recuperarse y atender su enfermedad y desarrollarse espiritualmente, lo que se va a hacer presente es una recaída. Y los he visto una y otra vez, ¿no? Aparentemente son felices, son exitosos, pero existe este vacío espiritual, el que no han atendido y que tarde o temprano los lleva nuevamente a beber o a consumir, ¿no? Entonces, pues es algo muy común. En casa, en esta misma reunión que les platicaba ayer, iniciamos aclarando el objetivo de la institución Casa Body, que es recuperarnos, pues, ¿no? El único objetivo que tiene esta institución es la recuperación. El cocinero, el psicólogo, el terapeuta, el consejero, el médico, el reglamento, las actividades, todas están estructuradas con base en ese objetivo, que es recuperarnos. El coche, los perros, la alberca, para que nos podamos recuperar. Y es muy fácil podernos perder, ¿no?, en el camino de los tratamientos en rehabilitación. Y es del siguiente síntoma del que les voy a hablar, pues, ¿no? Tener un comportamiento adecuado en su tratamiento o en los grupos, ¿no? Son estos borrachos secos que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Yo les digo a los pacientes, el objetivo es recuperarnos, no venimos a hacer dinero, no venimos a conseguir pareja, no venimos a ponernos fuertísimos, no venimos a volvernos atletas de alto rendimiento, ni futbolistas profesionales, no venimos a recuperar a la esposa. Todo eso puede suceder en el camino de la recuperación si tú quieres, pero siempre aquella zanahoria que vamos a perseguir es la recuperación. De ahí debe partir, y por supuesto que la recuperación no está peleada con hacer dinero, ni con el éxito material, ni con acumular bienes, ¿no? Siempre y cuando, pues, la prioridad sea el desarrollo espiritual. Entonces, en el síntoma 2, este tipo de borrachos secos, lo que hacen, pues, son personas conflictivas, ¿no? Son aquellas personas que no participan o que critican o que siempre están en pleito con los líderes, o son personas que van a estos grupos por motivaciones, pues, distintas a la recuperación, que es lo que les mencionaba, ¿no? Van a conseguir novia, a hacer negocio, a pedir prestado, a vender cosas, ¿verdad? Y pues es un comportamiento muy adecuado y muy típico en aquellos borrachos secos que paran de beber y que, a pesar de que beben, van a grupo, pero su comportamiento continúa siendo inadecuado, ¿no? Este tipo de borrachos secos, pues, miente a su terapeuta, miente al consejero, miente a su padrino, ¿verdad? Simplemente le cuesta muchísimo apegarse a las normas.
Y ese es uno de las formas en las que se manifiesta este síntoma. También existe el otro tipo de borracho seco, que es aquel que pues no participa, ¿no? Es aquel borracho seco pasivo que está en grupo pero no lee, no sube a tribuna, no tiene padrino. Es como aquel que va a la universidad pero no hace tareas, no estudia, no trabaja en equipo y tampoco participa en las clases, ¿no? Entonces, pues difícilmente esta persona va a lograr cursar tal vez toda la universidad y obtener un título universitario si ese es un comportamiento en el que no hay una proactividad o un interés o una participación en su proceso. Lo mismo sucede en los procesos de rehabilitación, ¿no? Si no hay acción en los procesos, si no pongo en práctica los principios, si no leo, si no subo a la tribuna, si no voy con mi terapeuta, si no tengo un padrino, si no hago la parte que me corresponda, va a ser muy complicado lograr la sobriedad, ¿no? Y probablemente voy a poder tener este periodo de abstinencia, pero pues borracho seco, como bien se conoce, ¿no? Sin beber, pero con comportamientos iguales o peores de cuando consumían. Y bueno, les platicaba que de cada uno de estos síntomas, pues se puede hacer una conferencia completa, ¿no? Podemos abordar, pues en su totalidad, cada uno de los síntomas y llevarnos horas, ¿no? Les recomiendo muchísimo el libro. Aquellos que tengan oportunidad lo pueden comprar por internet, El síndrome de la borrachera seca del doctor José Antonio Elizondo, ¿no? Y así como habla de los síntomas de la borrachera seca, pues también en el último apartado habla de los síntomas de la sobriedad, ¿no? Para poder también nosotros valorar, revisar en dónde estamos parados, ¿no? Y vienen como los antídotos de todas estas manifestaciones de la enfermedad. Y dice: la libertad, la responsabilidad y la productividad pues son síntomas que contraponen a la inmadurez emocional y a las dependencias. La honestidad a la deshonestidad, la generosidad y la reconciliación al escorpión amargado, aquella persona que está resentida y que no avanza. El perdón y la autoafirmación, aquel que carga con la culpa, ¿verdad? Y que no se siente suficientemente válido o suficientemente merecedor. Por eso es tan importante la autoafirmación, ¿no? Reconocerse con sus cualidades y con sus valores. Y el quinto, humildad, dignidad y serenidad, que es la contraparte del egocentrismo, ¿no? El soberbio que busca ser siempre el foco de atención, ¿no? 6, seguridad y asertividad, es aquel sobre la angustia, aquella persona que está con miedos persistentes sobre el futuro. El séptimo es la acción, ¿no? Estas personas que están en depresión o con un comportamiento depresivo, y tomar acción pues significa asistir a médico psiquiatra y a iniciar un tratamiento, y pues es parte de actuar, ¿no? El 8, trascendencia en la relación y armonía interior, es el macho menos, es aquella persona que cela, que controla, que tiene infidelidades, que es inestable emocionalmente, que es inestable sexualmente, que se mete en conductas sexuales de riesgo. El 9, el autoconocimiento y la autoaceptación, aquel que dice no veo, no oigo, que niega todos otros defectos que no sea, pues sí bebo, sí soy alcohólico, pero no soy ni soberbio, ni mentiroso, ni indisciplinado, ni infiel, ¿no? El 10 habla de la autodisciplina y el equilibrio, que es el 11, la iluminación, es la iluminación habla sobre el desarrollo espiritual. El becerro de oro, la solidaridad y el respeto, habla de el tener un comportamiento adecuado en el grupo. Y pues básicamente estos son, déjenme ver recordar el 10, aunque transformarse para no cambiar. La autodisciplina y el equilibrio habla de la sustitución de una sustancia por otra, ¿no? Entonces, no se trata de tomar una liana para soltar a la otra, sino se trata de encontrar la sobriedad a través del equilibrio, que recuperación, sobriedad y equilibrio en adicciones pues son algo muy parecido, ¿no? Que es básicamente lo que busca el alcohólico que está en recuperación. Y bueno, esos son los 12 síntomas de la sobriedad. Obviamente en el libro también se extiende en cada uno de ellos y nos permite pues tener mucho más información para saber cuál es la parte que nos corresponde. Y el autor, digo,
nos deja claro, ¿verdad? Y es algo que yo también he comprendido, pues que por supuesto que no vamos a lograr ni vamos a ser perfectos en el proceso, ¿no? Sin embargo, lo que buscamos es, los procesos de recuperación son mucho de estar retomando, ¿no? Cuando yo identifico, atiendo y corrijo, identifico, atiendo y corrijo. Todos estos síntomas pueden estarse presentando de manera simultánea, a veces unos, a veces otros, pero es importante pues tener esas espadas con las que vamos a combatir a este dragón de las dos cabezas, espadas fuertes, afiladas, largas, para poder atender todas estas situaciones que se van presentando, ¿no? Entendiendo que no esperamos que el adicto o que el alcohólico en recuperación sea perfecto, pero sí que esté constantemente en este proceso personal y que logre atender estas áreas urgentes para poder así aumentar la probabilidad de éxito, ¿no? Aumentar la probabilidad de poder rescatar a esta princesa y ser feliz. Entonces, pues agradezco muchísimo la atención y el haber estado acompañándome en esta conferencia. Me extendí un poquito, la verdad es que podría llevarme muchísimo más tiempo, es 1:22. Agradecidos a todos los que tuvieron la oportunidad de compartir y de comentar. Hacerles la invitación dentro de 14 días a nuestra siguiente conferencia. Ya estamos muy cerca de las 50 conferencias y créanme que de todo corazón lo hacemos y nos encanta todo el apoyo que hemos recibido y toda la confianza que hemos recibido también de diferentes familias, de diferentes instituciones, de diferentes partes de la República. Estamos muy contentos, estamos muy satisfechos, seguimos preparándonos, seguimos estudiando, seguimos capacitándonos para, obviamente, pues, tener una mejor atención y que esta probabilidad de éxito, pues, esté al alcance de más personas y, pues, que sea mucho más eficientes, ¿no? Yo les quiero agradecer muchísimo haberme acompañado, Mónica, Lupita, Eduardo, Jess, Ramón, Juan, Carolina, Pablo, saludos. Gabriela, siempre presente, Leonardo Casas, Ricardo Martínez. Muchísimas gracias, Ana, por todo el apoyo que recibimos y bueno, pues estén pendientes. Si tienen oportunidad, sean personas que están en recuperación, sean familiares, sería importante pues que obtengan el libro, que le den una leída. Maneja un lenguaje muy sencillo, muy práctico, muy fácil de digerir y pues seguramente con muchos de los síntomas se van a identificar y saber en qué etapa de su proceso están. Muchísimas gracias a todos. Disculpen la tardanza. Ya tenía tiempo que no los veía, así que les pido una disculpa por haber robado tanto tiempo de su atención y nos vemos en 14 días para la siguiente conferencia. Gracias.